Hola chicos, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión vamos a aprender cómo importar datos desde un archivo de Excel a RStudio. Este es el entorno de trabajo de RStudio. Primero voy a explicar un poquito de qué se trata. Aquí tenemos, R fue creado más que nada como un lenguaje de programación enfocado a la estadística. Es un lenguaje de programación porque necesitamos aprender diferentes códigos que vamos a escribir mediante el script de R, que es esta hojita de trabajo. Y las líneas de código las vamos a empezar a ejecutar sombreando la línea y dando clic a F5 o mediante el botón de correr. Todos los resultados de estas líneas me las va a dar en la consola. Esta es la consola. Aquí por ejemplo, vamos a instalar primero el paquete read Excel para poder leer archivos de Excel y lo vamos a correr. Después de correrlo, nos va a aparecer en la consola. En la ventana de paquetes, esta es la ventana de paquetes o la ventana de gráficos. Aquí también podemos ver cuando hagamos algún gráfico, nos va a aparecer aquí el resultado del gráfico. Por ejemplo, aquí no tenemos ahorita gráficos, pero cuando los realicemos aquí nos van a aparecer. Y también podemos aquí instalar directamente paquetes o buscarlos, ya sea, no sé, de Recommander. Aquí, por ejemplo, el Recommander, le damos clic a la casilla y ya se nos va a instalar sin tener que hacer, por ejemplo, install.package, que es la manera peculiar en la que se instalan paquetes en R y luego se cargan mediante library. Aquí nada más directamente le damos clic a la casilla y ya se instaló. Bueno, en la siguiente casilla, la siguiente ventana es la ventana de ambiente. Ahorita está vacío porque no tenemos cargadas ninguna base de datos, un data frame, ni hemos creado vectores ni matrices, ni listas tampoco. Entonces, ahorita está vacío. Aquí también se van a ver todas las variables y todo lo que hagamos. Que queremos variables o queremos bases de datos. Bueno, entonces lo que yo voy a hacer, voy a cargar un archivo porque este es el archivo que voy a utilizar, es un archivo de Excel en el que tengo variables que son preguntas. Esta es una encuesta que se hizo durante el abril de este año, referente al mercado laboral y el COVID, el tema del COVID-19. Bueno, son muchas preguntas, como pueden ver. Todas están codificadas, así ya me lo di INEGI. Todas fueron codificadas. El catálogo de códigos, aquí lo tengo. Y también está en PDF. Bueno, aquí es lo que significa cada una de las preguntas. Bueno, entonces lo que vamos a cargar es la hoja, la sheet 1. Como pueden ver, tenemos 3 hojas de Excel, pero vamos a cargar sheet 1 en RStudio. Ok, bueno, entonces vamos a correr la primera línea de código. Vamos a instalar el paquete. Ya me lo instaló, aquí me aparece. Y ahora lo vamos a cargar mediante library. Ya lo cargó. Y ahora, para poder elegir el archivo de Excel que lo tenemos en una ruta, vamos a hacer este pequeño código que me va a abrir una carpeta donde puedo seleccionar el archivo de Excel que quiero importar. Está un poquito lento la consola, pero ya está cargando el paquete. Ok, aquí este código de file.choose me elige, me abre esta carpeta para seleccionar el archivo que necesito. En mi caso es el de COVID. Le damos a abrir y me va a aparecer la dirección. Me va a aparecer la dirección fácilmente sin tener que buscar en escritorio y copiarla desde propiedades la dirección. Aquí lo puedo copiar directamente. Esta ruta la voy a copiar aquí, que es exactamente la misma. Le damos punto y comillas, las copiamos.
y lo vamos a copiar aquí, en donde dice copiar ruta de la consola. Y se va a guardar como una variable. Las variables las creamos siempre con estas flechitas y esta línea. Así vamos a empezar a crear variables, vectores, listas. Esto es equivalente a poner un signo de igual, que esta variable va a ser igual a esto. Pero para no confundirnos, vamos a utilizar la flechita con la línea porque lo estamos haciendo en RStudio. Ya que lo copiamos, vamos a darle correr a esta línea. Ya se supone que ya me está cargando los valores en la ventana de ambiente. Y para ver las hojas que queremos importar de Excel, utilizamos Excel-Sheets. Y entre paréntesis vamos a poner la variable que creamos, que fue ruta-Excel. Esta variable en sí es como se llama mi base. Lo corremos y me va a aparecer aquí las tres hojas que les había mostrado, que era una que se llamaba base original, otra se llamaba sheet 1 y la siguiente se llamaba hoja 1. Pero de estas tres hojas, la que vamos a utilizar o la que vamos a importar se llama sheet 1. Entonces, para ello, si no tenemos ninguna hoja, pues nada más lo cargamos así, directo. Pero si queremos importar exactamente la hoja, nada más la hoja sheet 1, vamos a crear otra variable que se llama caso-medio. Lo creamos con la flechita a la línea, la función de read Excel, y entre paréntesis vamos a poner cómo se llama la base. En mi caso se llama ruta-Excel, coma, sheet, que es la hoja que vamos a utilizar, es igual, o podemos poner cómo se llama la hoja, se llama sheet 1 entre comillas. Okay, y como pueden ver, una vez que ya cargué la hoja 1, me aparece aquí en la ventana de ambiente, me aparece una sección que se llama data, y aquí va a aparecer cómo se llama mi base, que le pusimos caso medio, que fue la hoja que abrimos, es la hoja 1. Si queremos ver la tabla, le damos clic aquí en la tablita y va a aparecer View, aquí View caso medio, y aquí me tiene que aparecer toda mi base de datos exactamente como está en Excel. Me aparecen las variables. De hecho, el nombre de las variables está por defecto, no hay que especificarlo aquí si tus variables están en la primera fila, no hay que especificarlo en la variable que creamos para cargar la hoja 1. Ya lo tiene por default, lo tiene RStudio. Pero si quieres cargar ciertas variables, aquí hay que ponerle coma y hay que poner el vector de variables, que sería aproximadamente así. El call-names igual a C, que es un vector, y el nombre de las variables que quieras cargar, entre comillas. Igual si tienes la hoja en diferentes rangos, pues con la función rango lo puedes también cargar entre comillas. Y básicamente esta es la línea de código que hay que seguir cuando queremos cargar una base en Excel. Nosotros en nuestro caso ya tenemos los nombres de las variables en la primera fila, entonces no hay que especificar el nombre de las variables y solamente necesitamos especificar el número de hoja, que nada más creamos la hoja 1. Y aquí ya deben estar cargadas, nada más que tarda un poco. Y pues básicamente eso es todo. Así es como se cargan las hojas de Excel. Más adelante vamos a empezar a manipular nuestra base, pero desde RStudio, ya sea etiquetando estas variables o poniéndole cambiándoles nombres a las columnas, o filtrando la base, o ya sea cualquier otra cosa que tengamos que manipular en la base de datos de Excel.
todo lo vamos a hacer directamente de aquí de RStudio. Mire, ya me aparecieron la información de cada una de las filas y cada una de las columnas. Ese es un data frame. Eso se le conoce como un data frame. ¿Por qué? Porque tenemos tanto variables cualitativas, entonces todas son codificadas, son cualitativas, y algunas son cuantitativas, como por ejemplo, como está muy larga la base, aquí tengo identificadas las cualitativas. Tenemos el estado, tenemos el total de personas que viven en una vivienda, que es más cuantitativa. Tenemos si son hombres o mujeres. Tenemos opciones múltiples, como si en el hogar hay computadora, internet, impresora, teléfono fijo. Opciones múltiples que vamos a tener que agruparlas, como en SPSS, que también se agrupan. Tenemos la edad del encuestado, el género, el nivel de estudios, si tiene empleo o negocio, también es una opción múltiple. Tenemos también estaban las horas de trabajo. Ok, y así vamos a tener que clasificar cuáles son nuestras variables cualitativas y cuáles son nuestras variables cuantitativas en cada una de las bases que tengamos. ¿Por qué? Porque para ello se utilizan diferentes técnicas estadísticas en las que se necesita ese argumento de si son cuantitativas o son cualitativas. Y pues básicamente sería todo. Como esta base es una base rectangular, es una estructura de bases de datos rectangulares. ¿Por qué? Porque tenemos dos dimensiones en las que tenemos columnas, tenemos filas. Entonces, una base rectangular en la que se puede, y tenemos, dentro de cada columna tenemos el mismo tipo de variable, ya sea cualitativa o cuantitativa, pero en toda la base tenemos una mezcla de las dos. Entonces se considera un data frame. Es la diferencia entre una matriz. Una matriz solamente tiene un solo tipo de variables, ya sea cualitativo todo o cuantitativo todo, pero no puede ser una mezcla de los dos. Por eso no es una matriz, es un data frame. Y básicamente sería todo. Nos vemos en nuestro próximo video, en el que les voy a enseñar cómo manipular esta base de datos que ya cargamos. Nos vemos. Cuídense, bye.